La noche se cernía sobre Buenos Aires con una frialdad inusitada. Las calles, usualmente bulliciosas, parecían silenciadas por el peso de la tormenta que se desataba en el cielo. Mariano caminaba por su casa con pasos lentos. Sus pensamientos más oscuros que la tormenta misma. Cada rincón de la mansión, que alguna vez fue un símbolo de su éxito, ahora parecía un lugar ajeno, casi inquietante. El eco de sus pasos resonaba por las habitaciones vacías, como si el mismo hogar lo rechazara, y aunque el frío de la noche se filtraba a través de los ventanales, el verdadero frío estaba dentro de él. Había sentido el cambio en Valeria. Al principio, sus dudas eran solo susurros, pequeños gestos que pasaban desapercibidos. El modo en que ella se deshacía de su contacto físico. Las excusas que empezaban a acumularse. Las horas que se extendían hasta la madrugada. Cada vez más solitaria. Un hombre meticuloso como Mariano no podía ignorar esas señales. La sospecha se fue transformando en certeza. Y esa certeza le geló la sangre en las venas. Algo estaba pasando. Algo oscuro. Algo que él nunca había imaginado. Esa noche, mientras él se encontraba en su oficina revisando algunos papeles, Valeria salió con la excusa de una cena con amigos. Mariano, con una extraña sensación de predestinación, decidió hacer lo que nunca antes había hecho. Siguió sus pasos. Era un hombre que siempre había respetado el orden, la racionalidad, pero algo dentro de él lo impulsó a hacerlo. Como si una fuerza invisible lo guiara. Tomó su abrigo, salió por la puerta trasera, y se dirigió hacia el restaurante donde sabía que Valeria iba a estar. No quería verla, no en ese momento, pero la sombra de la desconfianza lo estaba consumiendo por dentro. El coche avanzaba lento por las calles empapadas, la lluvia golpeando con furia el cristal. El corazón de Mariano latía fuerte en su pecho. Cada vez que pensaba en lo que podía estar ocurriendo, el odio y la desesperación lo invadían. Su mente se nubló con pensamientos de traición, de lo que podría significar el final de todo lo que había construido. No podía aceptar que ella, la mujer que había estado a su lado durante tantos años, pudiera hacerle esto. Pero la realidad era más dura de lo que podía soportar. Al llegar al restaurante, Mariano estacionó en una esquina y apagó el motor del coche. Miró a través del cristal empañado y vio a Valeria entrando en el lugar. Sonriente, como siempre, pero esta vez, algo era diferente. Ella no estaba sola, un hombre la acompañaba. En ese momento, Mariano no necesitó acercarse más. No necesitaba oír nada. La verdad estaba allí, frente a él, de una forma tan clara como el reflejo de la luz en el agua. El corazón de Mariano se detuvo por un instante. El mundo se le vino abajo. Pero en lugar de gritar, de buscar respuestas, se quedó allí, inmóvil, observando. Su esposa, la mujer a la que había dedicado su vida, caminaba junto a otro hombre, con la sonrisa pícara que alguna vez había sido solo suya. En un parpadeo, el dolor que sentía se transformó en algo más profundo, más oscuro. No había ira, no había frustración, solo un vacío absoluto. Y en ese vacío, algo se rompió dentro de él. Algo que ya no podría repararse. No hizo ningún escándalo, no esa noche, con una calma que le sorprendió a sí mismo. Mariano se retiró del coche y regresó a su casa. Dentro de su pecho, su corazón latía más rápido que nunca. Pero su mente estaba fría. Precisa. En el salón, la casa seguía su curso habitual. La chimenea encendida. La suave melodía de la música clásica llenando el espacio. Mariano se sirvió una copa de vino. Un trago que le quemó la garganta. Y se sentó frente a la ventana, mirando el reflejo de la ciudad en la lluvia. En su mente, todo lo que había sucedido se fue ordenando. De una manera macabra,
El plan había comenzado. Mariano había sido siempre un hombre de control. Alguien que nunca había permitido que las emociones lo dominaran. Pero esa noche, su mundo se tambaleó, y fue en ese preciso momento cuando una oscura idea se instaló en su mente. Recordó lo que había hecho semanas atrás. La transferencia de todos los bienes a su nombre. Había logrado lo que ningún hombre debería. Un contrato firmado por Valeria sin que ella lo supiera. Un documento que le daba poder sobre todo lo que ella había construido. Era un golpe sutil, imperceptible, pero mortal. Por fin, Mariano había logrado lo que muchos solo sueñan. Un control absoluto sobre su vida. Sobre su destino. Y lo peor de todo era que Valeria ni siquiera lo sospechaba. Mariano no solo había preparado su venganza, sino que la había hecho tan meticulosa, tan perfecta, que ni él mismo podía imaginar cómo iba a culminar. Sabía que el momento de la revelación estaba cerca, y en ese instante, no sentía dolor, solo esperaba, observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para hacerla caer. Mientras tanto, Valeria disfrutaba de la cena, ajena a la tormenta que Mariano había desatado en su corazón. Mariano no se movió de su lugar, ni siquiera cuando la casa quedó en silencio y las horas pasaron lentamente. Esa noche, el hombre que había conocido Valeria, el hombre que había compartido su vida con ella, ya no existía. La venganza había reemplazado todo lo demás. Sabía lo que debía hacer. Sabía que el primer paso era recuperar su confianza. Hacerle creer que todo podía volver a ser como antes. Mariano estaba preparado. La venganza no se trata de un solo acto de ira. No. Su venganza sería fría. Calculada. Una lección que Valeria nunca olvidaría. A la mañana siguiente, Valeria regresó a casa. Cansada pero feliz. No vio nada extraño en Mariano. Él la observaba con una sonrisa tranquila. Como si nada hubiera sucedido. Lo que ella no sabía es que esa sonrisa oculta algo mucho más profundo. Algo que estaba destinado a destruirla. Mariano sabía que la caída de Valeria comenzaría muy pronto. Y él, con su paciencia infinita, esperaba. La casa de Mariano, una vez llena de amor. Ahora era solo el escenario de una tragedia silenciosa. Una tragedia que estaba por desatarse. Y así comenzó todo, con un silencio que se rompió por un solo acto de desconfianza. Que culminaría en una destrucción lenta, meticulosa, tan dolorosa como inevitable. La vida de Mariano ya no sería la misma. Y la de Valeria tampoco. El amor había muerto, y con él, todo lo que alguna vez fue real en sus vidas. Mariano se despertó temprano al día siguiente. Mucho antes de que Valeria regresara a casa. El sol apenas comenzaba a despuntar por el horizonte. Pero él ya estaba sentado en su escritorio. Los papeles frente a él perfectamente ordenados. Su mente estaba en constante movimiento. Un torbellino de pensamientos que no podía detener. No podía, no quería. La venganza, como un dios oscuro, le había dado sentido a su vida desde que descubrió la traición de Valeria. Cada plan, cada paso que había dado en las últimas semanas había sido una preparación para este momento. El momento en que su dolor, su ira, su desesperación se transformarían en algo tangible. Mientras revisaba los papeles, escuchó el sonido de las llaves en la puerta. Valeria había llegado. El corazón de Mariano latió más rápido de lo normal. Pero su rostro permaneció impasible. No podía dejarse llevar por la emoción. Sabía que esa noche debía ser perfecta. El punto culminante de su venganza. De nada serviría precipitarse. La paciencia sería su aliada. Valeria entró, cansada, con los tacones golpeando el suelo de la entrada. El ruido que hizo al cerrar la puerta se escuchó en cada rincón de la casa. Mariano la observó desde su lugar. Su rostro lleno de una calma inquietante.
No la saludó. No dijo nada. Su presencia era como una sombra que lo envolvía todo. Ella dejó el abrigo sobre el respaldo de una silla y comenzó a caminar hacia la cocina. Sin mirarlo. ¿Qué tal la cena?, preguntó Mariano, su voz suave, pero cargada de algo más. Valeria lo miró por un momento, algo confundida por el tono de su voz, pero no dijo nada. Estaba agotada y no tenía ganas de discutir. Solo quería descansar. Sin embargo, la mirada de Mariano la seguía, y algo en ella le decía que la atmósfera había cambiado. Pero, ¿en qué? No estaba segura. Bien, fue todo bien, respondió, sin mucha emoción, mientras trataba de quitarse los zapatos. Mariano se levantó lentamente de su silla y se acercó a ella. Con su paso firme y calculado. No había prisa en sus movimientos. Cada acción que realizaba era pensada, controlada. ¿Sabes?, dijo, y su voz adquirió un tono casi filosófico. La vida es curiosa, ¿no crees? Todo parece en su lugar. Y luego, de repente, todo se derrumba. Valeria lo miró, esta vez con un destello de preocupación en sus ojos. Las palabras de Mariano no tenían sentido. ¿De qué estaba hablando? Algo no iba bien, pero no sabía qué. Mariano, ¿qué pasa?, preguntó, un poco cansada de la actitud que él mostraba. Algo distante, algo que ella no podía identificar. Mariano se quedó en silencio. La observó unos segundos más. Y luego sonrió, esa sonrisa que ella ya conocía, pero que ahora le parecía distante. Fría, cruel. Lo que pasa, querida, es que las mentiras siempre encuentran su camino hacia la verdad, respondió sin apartar la vista de ella. Valeria, sintiendo una incomodidad creciente, decidió no seguir el juego. Se giró y comenzó a caminar hacia el pasillo, buscando escapar de aquella conversación que no entendía. Pero Mariano no la dejó ir. Con un movimiento rápido, la detuvo. No te vayas aún. Quiero que me mires a los ojos. Valeria, quiero que me veas por última vez. Y que veas lo que has hecho. Valeria lo miró ahora, con una mezcla de desconcierto y angustia. ¿Qué quería decir con eso? ¿A qué se refería? En su interior, sentía que algo se estaba desmoronando. Algo que no podía controlar. Los latidos de su corazón aumentaron. Mariano, por favor, comenzó a decir. Pero él no la dejó terminar. ¿Sabes, Valeria? Todo este tiempo he estado observándote. Y cada vez que te veía, pensaba que era solo un sueño. Pensaba que en algún momento despertaríamos. Pero nunca lo hicimos. Su tono ahora era más bajo, más cargado de amargura. Mariano la observó fijamente, y en sus ojos brillaba una mezcla de dolor y furia que ella nunca había visto antes. Valeria sintió que algo dentro de ella se quebraba. La angustia era palpable, y el nudo en su garganta no la dejaba respirar. Intentó dar un paso atrás, pero Mariano no la dejó. No te hagas la inocente. Valeria, sabes perfectamente lo que hiciste. Y ahora, estoy aquí para enseñarte una lección que nunca olvidarás. Valeria tragó saliva. Algo dentro de ella empezó a entender, pero no quería aceptarlo. Mariano tenía razón. Lo sabía. Las piezas de todo lo que había ocurrido en los últimos meses empezaban a encajar. Y el rostro de Tomás apareció en su mente. Nítido, claro, la sensación de traición se apoderó de ella. Mariano, yo no quise, balbuceó. Pero su voz se desvaneció ante la mirada fría de él. No me digas nada más. Ya está todo dicho, respondió Mariano con una sonrisa torcida. En ese momento, Mariano hizo un gesto con la mano. Valeria observó, desconcertada, cómo él se apartaba para dejarle pasar. Como si todo hubiera terminado. Pero lo que ocurrió después la dejó paralizada. De un bolsillo interior de su chaqueta, Mariano sacó un documento.
Un contrato. La miró fijamente antes de hablar. Su voz ahora llena de un veneno que hacía que el aire en la habitación se volviera espeso. Este es el contrato que firmaste. Valeria, el que te ha dejado completamente despojada. Todo lo que tenemos. Todo lo que creíste que era tuyo. Ahora es mío. Este papel lo dice todo. Valeria miró el contrato. Y su mundo, que ya se había empezado a desmoronar, ahora se desplomaba por completo. El contrato estaba firmado por ella. Pero no recordaba haberlo hecho. Mariano había hecho que firmara sin que ella lo supiera. Sin que se diera cuenta de lo que estaba firmando. Y ahora todo, absolutamente todo, le pertenecía a él. Mariano, esto, no puede ser, murmuró. Su voz quebrada, llena de horror. Oh, sí puede ser. Valeria. Mariano se acercó a ella. Casi susurrando. Y es exactamente lo que quería. No solo te he destruido emocionalmente, sino que ahora también te he despojado de todo lo que alguna vez fue tuyo. Eres mía, Valeria. Ya no tienes nada. Valeria, con las lágrimas corriendo por su rostro. Sintió como si la tierra desapareciera bajo sus pies. La angustia la ahogaba, y todo lo que había creído tener se desvaneció en el aire. El matrimonio, el amor, la vida que había construido con Mariano. Todo era una mentira. Y él lo había destruido con la misma frialdad con la que había planeado su venganza. Mariano la miraba con una expresión de indiferencia absoluta. Como si todo lo que había hecho fuera solo una cuestión de estrategia. No había arrepentimiento, no había piedad, solo la satisfacción de haberlo logrado. Esto es solo el principio. Valeria, dijo, mientras la observaba desmoronarse ante él. La noche había caído de nuevo sobre Buenos Aires. Pero la oscuridad que envolvía la ciudad no era nada comparada con la que se había apoderado de la casa de Mariano. La mansión, que alguna vez había sido un refugio cálido y lleno de promesas. Ahora era solo un escenario de ruina emocional. Cada rincón, cada paso que daban, parecía resonar con el eco de la traición. Valeria había sido despojada de todo lo que alguna vez había creído suyo. Y lo que era peor, Mariano la observaba con una mirada que ya no era de amor. Ni siquiera de indiferencia, sino una fría satisfacción. El contrato, el documento que había sellado su destino, estaba en sus manos. Y aunque Valeria intentaba asimilar lo que había sucedido, no podía evitar sentirse como una espectadora de su propia vida. Había estado tan segura de su lugar en ese mundo. Tan convencida de que todo lo que había construido junto a Mariano era sólido. Que ahora se encontraba completamente despojada de todo. Mariano se había alejado un paso atrás. Pero su presencia seguía siendo asfixiante. No necesitaba hacer nada más. Ya había lanzado el golpe mortal. Valeria, aún con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho, intentó mantener el control. Aunque las lágrimas caían sin cesar. Su mente daba vueltas, buscando una explicación, una justificación para todo lo que había ocurrido. Pero nada podía reparar lo que se había roto. No entiendo, dijo Valeria entre sollozos, su voz temblando, llena de desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Mariano? Mariano, que hasta ese momento había permanecido en silencio. Ahora dio un paso hacia ella. Su rostro seguía impasible. Pero en sus ojos brillaba una intensidad perturbadora. Valeria levantó la vista, esperando, temerosa de lo que vendría. ¿Por qué? Repitió él, dejando escapar una risa amarga. Porque tú elegiste traicionarme, Valeria, porque tú decidiste caminar por otro camino. Por el camino que yo nunca te ofrecí. Decidiste entregarte a otro hombre. Mientras yo estaba aquí, construyendo esta vida contigo, sin saber que, en realidad, me habías dejado atrás mucho antes de lo que pensé. Valeria tragó saliva.
El peso de sus palabras era como una carga que no podía soportar. La verdad estaba frente a ella. Y no había forma de escapar de la brutalidad de lo que Mariano acababa de decir. Todo lo que había sido su vida juntos. Toda la confianza que había creído tener. Se desmoronaba en una sola frase. Yo nunca quise que llegara a esto. Mariano, dijo ella, su voz rota, nunca quise que esto pasara. ¿Sabes lo que hemos vivido juntos? ¿Lo sabes? Mariano, sin embargo, no mostró ninguna misericordia. En sus ojos ya no había el hombre que ella conocía. Ese hombre lleno de esperanza. De sueños compartidos. El hombre que le había dado todo su amor y que, ahora, solo parecía un extraño. Alguien cuyo rostro había sido reemplazado por el de la venganza. Lo que yo sé, Valeria, dijo él con calma, acercándose un paso más, es que nunca me diste todo. Nunca me diste lo que te di a ti. No fue solo tu cuerpo lo que me traicionó. Fue tu alma, y eso es lo que me duele más. Las palabras de Mariano cayeron sobre Valeria como un golpe directo al corazón. Sabía que tenía razón, sabía que había cometido errores, que había dejado que su relación se desmoronara lentamente, pero nunca imaginó que Mariano la vería de esa manera. Como si ya no fuera la misma persona a la que había amado tanto. Pero, dijo Valeria, con la esperanza de encontrar una salida. Yo cometí un error, sí, pero este no tiene que ser el final. Mariano, podemos arreglar esto, podemos empezar de nuevo. Mariano la miró fijamente, y por un momento, Valeria pensó que había algo en sus ojos que indicaba duda. Pero ese destello desapareció tan rápido como llegó. Y él respondió con una sonrisa fría. Calculada. ¿Arreglarlo? ¿Cómo? ¿Valeria? ¿Volver a construir lo que se ha caído en pedazos? ¿Recuperar lo que ya no se puede recuperar? La sonrisa de Mariano se desvaneció. Y su rostro adoptó una expresión severa. No, ya no hay marcha atrás. Lo que yo planeé está en marcha. Y no me importa lo que digas o lo que intentes hacer. Tú elegiste este camino, y ahora lo pagarás. Valeria sintió cómo el suelo bajo sus pies desaparecía. El sentimiento de impotencia la invadió. No había vuelta atrás. Mariano la había derrotado de la manera más cruel posible, pero en su interior. Algo aún luchaba por salir. No podía rendirse. No podía dejar que su vida terminara así. No podía permitir que él la destruyera completamente. Tienes que escucharme, gritó Valeria, con los ojos llenos de lágrimas. Su voz casi inaudible de tanto dolor. Yo te amo, Mariano, lo siento mucho. Mariano no dijo nada, solo la observó con una frialdad que le heló la sangre. Valeria había perdido toda la dignidad que alguna vez creyó tener. Y ahora estaba arrodillada frente a él, implorando por una misericordia que nunca llegaría. Amor, dijo Mariano, como si se estuviera burlando. El amor ya no tiene sentido. Valeria, el amor se fue cuando decidiste mentir. Lo único que me queda ahora es el deseo de ver cómo todo lo que te pertenece se desintegra ante tus ojos. Eso es lo único que me queda. Valeria no podía respirar. Las palabras de Mariano se clavaban en su pecho como cuchillos afilados. ¿Qué quedaba para ella ahora? Su vida había sido arrasada por completo. No solo había perdido el amor de su marido, sino que había perdido todo lo que había construido. Mariano había ganado, y ella era solo una sombra de lo que una vez fue. Mariano se alejó de ella con calma, saboreando su victoria. Y Valeria se quedó allí, sola en medio del salón. El silencio era profundo, casi ensordecedor. En su mente, el eco de las palabras de Mariano resonaba sin cesar. Todo lo que te pertenece ahora me pertenece a mí. Y sabía que, en ese momento, el hombre que había amado se había ido para siempre. La venganza de Mariano no solo le había destruido la vida,
sino que también la había destruido a ella. La noche avanzaba lentamente, y con cada minuto que pasaba, Valeria se hundía más en la desesperación. ¿Qué quedaba para ella? El amor ya se había ido. La esperanza ya no existía. Lo único que quedaba era la amarga realidad de que había sido derrotada por el hombre que más amaba. Y ahora, solo podía esperar a ver cómo todo lo que había sido su vida se desmoronaba por completo. Pero Mariano aún no había terminado. El final estaba cerca, y lo sabía. Estaba preparado para dar el siguiente paso. El paso que sellaría el destino de Valeria de una vez por todas. La noche se alargaba como una sombra interminable en la casa de Mariano. El reloj marcaba las horas con una precisión inquebrantable. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar el desplome final de Valeria. El aire estaba cargado, pesado, impregnado de la tensión que Mariano había cultivado meticulosamente. Paso a paso, hasta que todo estaba listo para la revelación definitiva. Valeria seguía allí, inmóvil en medio del salón, con las manos temblorosas, los ojos hinchados por las lágrimas que había derramado en silencio. Cada fibra de su ser luchaba por encontrar alguna esperanza. Algo que la levantara del abismo al que se estaba precipitando. Pero ya no había consuelo en sus pensamientos. El amor de Mariano, el que había creído eterno, se había desvanecido, y ahora solo quedaba el eco de lo que había sido. Mariano la observaba desde la puerta del estudio, donde se había retirado para tomar un respiro, para sentir cómo el plan que había elaborado durante semanas, meses, estaba a punto de alcanzar su clímax. Lo había planeado todo con tal precisión, con tal frialdad, que ni siquiera él mismo sentía la necesidad de apresurarse. La venganza, en su forma más pura y cruel, le otorgaba el control total, y en ese instante, lo quería todo. Se acercó a Valeria sin hacer ruido, sus pasos suaves y calculados. No quería que ella lo sintiera venir. No quería que ella tuviera tiempo de prepararse para lo que estaba por suceder. Cuando llegó a su lado, la vio de reojo, su figura solitaria y derrotada. Una sombra que ya no representaba lo que alguna vez había sido. El dolor y la humillación la habían consumido. Pero había algo más. Algo que Mariano reconocía bien. La desesperación. La que solo se siente cuando no hay salida. Valeria alzó la mirada cuando él estuvo lo suficientemente cerca. Como si hubiera sentido su presencia. Como si sus propios sentidos le advirtieran lo que estaba por suceder. Pero, cuando lo vio, no hubo rabia, ni odio, ni siquiera sorpresa, solo una quietud amarga, como si su alma ya hubiera abandonado el cuerpo. Mariano, susurró con voz quebrada, apenas audible, ¿qué quieres que haga ahora? La pregunta era la que más temía, porque no había respuesta que pudiera salvarla. Sabía que ya nada podía salvarla. El hombre que había amado, el hombre que había compartido su vida, ya no estaba allí. Solo quedaba un extraño, un ser implacable que había desterrado cualquier vestigio de cariño. Mariano la miró con frialdad, sin prisa, como si estuviera contemplando una obra de arte que finalmente había alcanzado la perfección que tanto buscaba. No me hagas preguntas que sabes que no tienen respuesta. Valeria, dijo él, su voz tan gélida que hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Ya no hay vuelta atrás. Ya no queda nada por salvar. Las palabras de Mariano cayeron como una losa sobre Valeria. No era la primera vez que le decía algo así. Pero ahora. La forma en que lo decía, la absoluta certeza en su voz, hizo que un vacío aún mayor se abriera en su corazón. No solo había perdido su vida, su amor, su estabilidad, sino que ahora se veía atrapada en una mentira tan grande, tan profunda, que ni siquiera ella podía comprenderla en su totalidad. Mariano dio un paso atrás y, por un momento, Valeria pensó que quizás,
Por fin, la dejaría ir. Pero no, en lugar de eso, él sacó un maletín de cuero negro. Y Valeria lo observó con creciente ansiedad. Sabía lo que eso significaba. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a la parte más oscura de lo que había hecho. Mariano abrió el maletín lentamente. Y mientras lo hacía, sus ojos nunca dejaron los de Valeria. Esto, comenzó. Pero su voz se detuvo. Como si se tomara su tiempo para medir cada palabra. Esto es lo último que tienes que ver. Después de esto, ya no habrá nada más. Nada que te quede. Valeria tragó saliva. La ansiedad se apoderó de ella. Y el aire se volvió espeso. Casi irrespirable. ¿Qué tenía en ese maletín? ¿Otra prueba más de su traición? ¿Algo que confirmara lo que ya sabía? O peor aún, ¿algo que aún no había imaginado? Mariano abrió el maletín y sacó un montón de papeles. Documentos, pruebas, fotografías. Los desplegó sobre la mesa frente a ella con un gesto de indiferencia. Como si todo eso fuera simplemente un trámite. Valeria se acercó lentamente, su cuerpo reaccionando al miedo más que a la curiosidad. Pero cuando vio lo que había sobre la mesa, un grito mudo se atascó en su garganta. Las fotografías eran de ella, de Valeria, pero no eran fotos tomadas de manera inocente. Eran fotos que Mariano había tomado en secreto, sin que ella lo supiera. Fotos de sus encuentros con Tomás, de los momentos que había compartido con él en la clandestinidad. Imágenes que no solo mostraban su traición, sino también los detalles más íntimos. Aquellos que ella había intentado olvidar. Aquellos que nunca quiso recordar. Valeria no pudo evitarlo. El llanto comenzó a recorrer su rostro con rapidez. Caliente y doloroso. Sabía que lo que había hecho con Tomás no solo la había destruido a ella, sino también a Mariano, a su vida, a su matrimonio. Pero ver las imágenes, tan claras y tan explícitas, le hizo sentir como si todo su ser fuera arrastrado por un remolino de vergüenza y arrepentimiento. Mariano observaba, completamente impasible, mientras Valeria caía de rodillas frente a la mesa. Él se quedó de pie, viéndola, sin ofrecer ninguna muestra de piedad. Sabía lo que sentía ella. Sabía que el dolor que estaba sintiendo en ese momento era más profundo que cualquier otra cosa. Y eso, para él, era suficiente. Lo he planeado todo. Valeria, dijo Mariano con una calma inquietante. Las fotos, los documentos, todo lo que has visto ahí, son solo la última parte de un proceso que empezó hace mucho tiempo. Y lo que sigue, es aún peor. Todo lo que pensaste que tenías. Todo lo que pensaste que era tuyo. Ha desaparecido. Y ahora no te queda nada. No tienes ni siquiera el consuelo de tu propia dignidad. Las palabras de Mariano fueron un veneno puro que la dejó sin aliento. Ella no podía hablar. No podía responder. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que estaba sucediendo. Mariano había ganado. Había ganado con una crueldad que ni ella misma había imaginado. Valeria levantó la cabeza lentamente, sus ojos hinchados por las lágrimas. Pero su mirada era ahora vacía. Sin vida, no había esperanza, no había camino de regreso. El hombre que había amado, el hombre con el que había compartido tantos momentos, ahora solo era una sombra cruel de lo que había sido. Mariano. Por favor, murmuró, su voz temblorosa, casi inaudible. No tienes que hacer esto. No tienes que. Mariano la miró por última vez. Y en sus ojos no había ni piedad ni remordimiento. Solo una fría satisfacción. La satisfacción de haber logrado lo que se había propuesto. De haberla destruido por completo. Lo hice por mí, Valeria. Lo hice porque tú me obligaste a hacerlo. Ahora todo lo que queda es la lección que nunca olvidarás. Sin decir nada más, Mariano dio la vuelta y se alejó. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco.
Y Valeria, sola, se quedó allí, rodeada de las pruebas de su traición. La casa, que alguna vez había sido su refugio, ahora era su prisión. El último pedazo de su vida. El último vestigio de su amor. Se había ido. Y con eso, la esperanza. La casa de Mariano estaba ahora vacía. No solo física, sino emocionalmente. Las paredes, que alguna vez habían acogido risas y conversaciones llenas de promesas, ahora estaban impregnadas de una calma mortal. Una calma que destilaba la agonía del final. Valeria se quedó allí, sola, rodeada de los papeles, las fotos, los recuerdos de su vida destruida. Las sombras de la casa la envolvían. Pero más que el frío de la oscuridad. Lo que la asfixiaba era el vacío en su corazón. Ese espacio vacío que había sido llenado por la traición y la venganza de Mariano. Los minutos pasaban lentamente, cada segundo más pesado que el anterior. Valeria no podía levantarse. No tenía fuerzas. No tenía nada. Estaba completamente vacía, consumida por el remordimiento, por la culpa que la había perseguido desde el primer momento en que sus ojos se cruzaron con los de Tomás. Sin embargo, a pesar de su dolor, algo dentro de ella todavía luchaba. No quería rendirse, no podía, a pesar de que todo lo que había sido suyo se había ido. Algo en su interior le decía que aún podía encontrar una salida. Aunque fuera solo una pequeña grieta de esperanza en medio de la oscuridad. Se levantó lentamente, el sonido de sus pasos resonando en la habitación vacía. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad de Buenos Aires iluminada por las luces de la noche. ¿Qué le quedaba ahora? El mundo seguía, indiferente a su caída, como si nada hubiera pasado. Mariano había ganado, sí. Pero la victoria de él no la dejaba en paz. La humillación y el dolor que sentía por dentro la desgarraban por completo. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Tan confiada? ¿Tan ingenua? Tomás. El nombre de él le cortó la respiración. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había permitido que su vida se desmoronara por un hombre que ni siquiera valía la pena? Recordó el rostro de Tomás. Sus caricias. Las promesas vacías que había creído. Pero él ya no estaba. Él la había dejado, como siempre lo hacía la gente que no tenía nada que perder. Mariano, en cambio, lo había perdido todo, lo había arruinado todo por ella. Por un amor que, al final, ni siquiera era real, era solo una ilusión que se había desvanecido. El peso de su propio fracaso la aplastaba. Y la rabia, esa rabia que había mantenido oculta, comenzó a crecer en su pecho. ¿Por qué había permitido que las mentiras se apoderaran de su vida? ¿Por qué había dejado que su matrimonio se desmoronara? Sabía que su propia incapacidad para enfrentar la verdad la había llevado a ese punto. Pero lo que más la hería, lo que más la devastaba, era la sensación de que Mariano había tenido razón en todo. Había sido él quien, en su infinita paciencia, había dado el golpe final. La puerta principal de la casa se cerró de golpe. Valeria se giró, sorprendida, no había escuchado pasos. Pero alguien había entrado. En su mente, todo se apagó por un momento. Como si el mundo se hubiera detenido. En su mente, solo había lugar para la imagen de Mariano. Su rostro impasible, su sonrisa cruel. Pero cuando sus ojos se centraron en la figura que estaba en la puerta, vio a Tomás. Su corazón dio un vuelco. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué? ¿Qué quería? Tomás la miró desde la entrada. De pie, como si estuviera esperando una señal para entrar. Pero no fue hasta que sus ojos se encontraron con los de Valeria que él dio un paso hacia ella. Lentamente, sin decir una palabra, Valeria lo observó, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. Él no era bienvenido en su vida. Ya no. Había sido una de las causas de su destrucción. Y, sin embargo, aquí estaba,
como si no hubiera pasado nada. Tomás, dijo Valeria, su voz temblorosa, pero fuerte. ¿Qué haces aquí? Tomás se acercó, y Valeria no pudo evitar retroceder. Instintivamente, como si su cuerpo le dijera que no quería más de él. Pero él la siguió, y se detuvo a pocos centímetros de ella. Su presencia era extraña, vacía, como una sombra del pasado que no quería dejarla ir. Sé que no debo estar aquí, dijo Tomás con voz baja. Pero no podía irme sin verte. No podía quedarme sin decirte lo que siento. Valeria no sabía si sentir rabia o tristeza. ¿Qué sentía él? ¿Realmente se arrepentía de lo que había hecho? ¿O solo estaba allí por el mismo egoísmo que lo había llevado a destruir su vida? No te atrevas a hablar de sentimientos ahora. Tomás, respondió Valeria, con los ojos llenos de furia. Tú me arruinaste. Me dejaste en el abismo. En el momento en que creí que todo iba bien. Ahora no tienes derecho a decirme nada. Tomás bajó la cabeza, como si las palabras de Valeria lo golpearan en lo más profundo de su ser. Pero no se apartó, no se alejó, se quedó allí, inmóvil, observando a la mujer que había amado y destruido. Los minutos pasaron, y Valeria, exhausta emocionalmente, se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. No podía más. La presión, el dolor, la humillación, todo se le estaba acumulando. Y no sabía cómo lidiar con ello. Valeria, dijo Tomás, su voz quebrada, te fallé, sé que te fallé, y ahora todo está destrozado. Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte daño. Valeria levantó la mirada hacia él, sus ojos llenos de una tristeza profunda. ¿No fue tu intención? Rió. Pero la risa era amarga, cargada de desdén. Entonces, ¿qué fue, Tomás? ¿Un error? ¿Una aventura sin importancia? Porque eso fue lo que hiciste. Eso fue lo que me hiciste creer. Y ahora, míranos, míranos. Estamos aquí, rotos, sin nada, y todo por tu culpa. Tomás intentó acercarse más. Pero Valeria lo detuvo con un gesto de la mano, como si no pudiera soportar la idea de que él estuviera cerca de ella. No quería sentir más dolor. No quería más mentiras. No quería más traición. Vete, Tomás, dijo en voz baja, pero firme. Ya no quiero verte más. No quiero escucharte. No quiero nada de ti. Lo que pasó entre nosotros ya terminó. Y lo que siento por ti ya no existe. Tomás la miró, y por un momento, Valeria creyó ver un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. Pero pronto se desvaneció, y lo que quedó fue un hombre vacío, tan roto como ella. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró detrás de él con un suave golpe. Y Valeria, sola de nuevo, se quedó allí. En silencio, el peso de lo que había perdido la aplastó por completo. La casa que alguna vez había sido su refugio ahora era un mausoleo de recuerdos rotos. El amor de Mariano, la esperanza de un futuro juntos. Todo se había desvanecido en un solo momento. Y ahora, todo lo que quedaba era el eco de lo que había sido. Mariano había destruido su vida. Y Tomás solo había sido una sombra en su dolor. Pero lo peor de todo era que Valeria ya no sabía quién era. ¿Quién era ella ahora, después de todo lo que había perdido? Era solo una mujer rota, una víctima de su propia incapacidad para ver lo que tenía frente a ella. El futuro ya no parecía tan brillante. Y la única certeza que tenía en ese momento era que, por más que luchara, no podía deshacer lo que había hecho. La venganza de Mariano había alcanzado su objetivo. Y ella se había convertido en el precio de esa venganza. Una víctima de su propio destino. Sin embargo, algo en su interior seguía luchando. Algo en su alma, algo profundo, seguía allí, aunque fuera solo una chispa de lo que alguna vez fue. Y aunque no sabía cómo,
Sabía que tenía que seguir adelante. De alguna forma, tenía que encontrar una manera de reconstruir su vida. Aunque ya no fuera la misma mujer. Aunque ya no fuera capaz de confiar en nadie más. Tenía que encontrar su camino en medio de la oscuridad. El camino hacia la redención no sería fácil. Pero de alguna manera, Valeria sabía que tenía que intentar. Aunque fuera una vez más.